Bueno, entonces, habíamos visto en la clase anterior el tema de los circuitos que se conocen como recortadores de voltaje. En este caso tenemos, voy a hacer una revisioncita nuevamente de estos temas porque sé que a veces cuando se inicia en este estudio, estos temas pueden ser un poco complejos. Entonces vale la pena volver a retomar un poco esto de cómo se sacan formas de onda para tal vez aclarar algunos temas que pueden estar todavía un poco complicados de entender, ¿no? Entonces, veamos un poquito repitiendo el tema correspondiente a cómo se obtienen las gráficas en circuitos en donde aparecen fuentes de voltaje o pueden aparecer más y un diodo de por medio. Entonces, la idea aquí es la siguiente. En estos circuitos, usted lo que tiene que hacer es identificar cuáles son los elementos que aparecen del lado del ánodo del diodo, principalmente fuentes, y en las fuentes o elementos que aparecen del lado del cátodo del diodo. En este ejemplo vamos a considerar únicamente el análisis de las fuentes que aparecen. Entonces, por ejemplo, si es que nos movemos desde este lado que es el cátodo, siguiendo esta trayectoria, encontramos aquí el terminal de tierra. Entonces no hay fuentes de voltaje de este lado del diodo. Del otro lado del diodo, que sería el ánodo, tenemos dos fuentes que están conectadas en serie. Ahora bien, cuando hay fuentes continua y de alterna que están conectadas de un lado del diodo, usted debe conducir. Necesita un voltaje en ánodo que sea mayor respecto al voltaje que encontramos del lado del cátodo. Si usted se da cuenta aquí, en el cátodo no tengo fuentes. Directamente nos llega esta conexión eléctrica hasta tierra. Que le corte, pero puede repetir, se le está cortando un poco el audio. Entonces, por favor, vamos a apagar las camaritas. Apaguemos las videocámaras para ver si es que mejora la calidad de la señal. Bueno, esperemos que allí se tenga una mejor señal. Bien, les decía entonces que el objetivo aquí es que usted analice el voltaje que tiene en el ánodo del diodo y también observe cuál es el voltaje que estaría conectado en el lado del cátodo. En este caso, el cátodo a través de la resistencia de 10 ohmios va directamente a tierra. Entonces podríamos decir que el cátodo tiene relación directa con el terminal de tierra. Mientras que en el ánodo aparecen dos fuentes que están en serie hasta llegar también al terminal de tierra. Por lo tanto, estas dos fuentes me van a dar un voltaje instantáneo en este punto, que sería el ánodo del diodo. Ese voltaje instantáneo es la suma de la fuente de continua más la fuente de alterna. Entonces, si partimos de aquí, de este punto que es el ánodo, hacia la izquierda, nos encontramos con la fuente de 10 voltios. Para hacer la suma de esta fuente de 10 con la de alterna, debo dibujar
como tenemos aquí a la izquierda, las dos fuentes. Por un lado dibujamos la fuente de continuo de 10 voltios. Ahora, esta fuente de 10 voltios tenemos que dibujar con una polaridad. ¿Cómo sé la polaridad? Usted simplemente se moviliza desde aquí, desde el ánodo, hacia la izquierda, y se encuentra primero con la placa positiva, ¿no es cierto? Entonces, esta fuente de 10 le va a dibujar como un voltaje de 10 positivo. Entonces, eso es lo que usted ve aquí en el cuadrito de la izquierda. Aquí tengo una fuente de 10 voltios positivo. Allí está. ¿Sí? Por otro lado, usted dibuja esta señal alterna. Esta señal alterna tiene un valor eficaz de 14,14. Como es una señal senoidal, para sacar el valor pico, multiplica usted 14,14 por raíz de 2. Y eso le da una señal senoidal de 20 voltios pico. Es la señal que usted está viendo aquí en este color un poco morado. Voy a ponerle, a ver, pongámosle en un color azul aquí para remarcarle, ¿no? Partimos de ahí, vamos subiendo senoidalmente y tenemos esta señal senoidal. El valor pico, usted saca, le repito, multiplicando el valor eficaz por raíz de 2. Tiene que fijarse en consecuencia cuál es el dato que le está dando esa fuente. Normalmente cuando ese voltaje tiene junto a él a la frecuencia, hay que entender que ese voltaje está en voltios eficaces. Ya, entonces aquí tenemos la señal en azul de la señal alterna, ¿no? Bien. Ahora, como estas dos fuentes están en serie, usted lo que tiene que es sacar el equivalente sumando las dos señales. 10 voltios positivos con la señal alterna de 20 voltios pico. Entonces, para hacer eso, no es ningún problema. Usted puede considerar lo siguiente. En el tiempo cero, la señal senoidal vale 0, mientras que la otra fuente vale 10 voltios. Entonces, allí tiene usted el primer punto, equivalente. Luego, aquí, cuando la señal senoidal llega a 20 voltios, tiene 20 voltios positivos aquí. Esos 20 voltios de la senoidal, usted le suma con los 10 voltios de la señal constante. Obtiene un punto referencial aquí arriba de 30 voltios. Nuevamente aquí en este punto, cuando la senoide vale 0, la senoide vale 0, súmele 10 voltios positivos, el resultado será 10 voltios positivos. Ahora en este otro punto, cuando la senoide vale menos 20 voltios, súmele con 10 positivos de la constante, el resultado será menos 20 más 10, menos 10. ¿Sí? Ya estamos ahí. Y así puede ir sacando puntos referenciales. Aquí la senoide vale 0, 0 le suma con 10 positivo, el resultado será 10 positivo nuevamente. Entonces, ese es el primer paso. Luego podríamos dibujar, si usted quiere, con color negro, aquí le voy a dibujar la señal total que tenemos aplicada en el ánodo del diodo. Esta señal que estoy dibujando en este momento, ¿sí? En color negro. Bien, esa señal en negro entonces es lo que aparece en este punto, en el ánodo del diodo. Note también usted que esta señal en negro es positiva desde aquí, subiendo, llegando a 30, bajando por 10 y llegando hasta acá.
hasta ese punto en donde la señal total vale 0 voltios. Luego, desde este punto rojo, todo este trayecto son voltajes negativos que usted tiene en ánodo. Hasta allí, ¿no es cierto? Y luego desde aquí, nuevamente el voltaje en ánodo se hace positivo y seguirá el trayecto. Ahora bien, ¿qué es lo que me interesa? Por ejemplo, se le puede pedir que dibuje usted el voltaje de salida. Digamos que el voltaje de salida está aquí, en la resistencia de 10 ohmios. En este punto va a estar el voltaje de salida. Hay que dibujar ese voltaje. Entonces, para dibujar este voltaje, usted necesita, en base a esta gráfica que tenemos aquí en negro, determinar en qué instantes de tiempo el voltaje en ánodo es positivo y en qué instantes de tiempo es negativo. Entonces simplemente vemos en la gráfica resultante de la suma de las dos fuentes, la señal en negro, desde el tiempo cero, que sería en el origen de coordenadas, hasta este punto que le voy a llamar un tiempo T1, ese voltaje en negro es positivo. Desde este tiempo de aquí T1 hasta el otro punto en rojo que tengo acá, que sería el tiempo T2, la señal en negro se hizo negativa. No pierda de vista el origen del sistema que está aquí, ¿sí? Esa es la línea referencial de cero. Entonces, hacemos lo siguiente ahora. Analizamos. Desde el tiempo cero hasta el tiempo en 1, el potencial en ánodo, voy a poner aquí, este es el potencial en ánodo. El voltaje en este punto es positivo. Si aquí tengo voltaje positivo y siguiendo hacia la derecha llegamos abajo de 10 ohmios a 0 voltios, entonces, considerando que es un diodo ideal, este elemento va a conducir. ¿Por qué razón? Porque el voltaje en ánodo es positivo. Y usted sabe que la corriente circula del mayor potencial al menor potencial. Como abajo tengo tierra, entonces ese diodo va a estar conduciendo, ¿sí? Entonces, desde el tiempo 0 hasta el tiempo 1, en este punto hay voltajes positivos. Como es un diodo ideal y abajo tengo tierra, la corriente va a pasar a través de él, siguiendo este trayecto. Como suponemos un diodo ideal, y para ese rango de tiempo, desde 0 hasta T1, el diodo está conduciendo, idealmente lo que usted tiene aquí es un cortocircuito. Entonces, ¿cuál va a ser el voltaje de salida? El voltaje de salida va a ser el mismo voltaje que tenemos en ánodo. ¿Y cuál es ese voltaje que tenemos en ánodo? La señal que está dibujada aquí en negro, ¿sí? Entonces, este voltaje en negro será exactamente el mismo que tenemos a la salida, ¿sí? Entonces, ya está esta forma definida. Este es el voltaje de salida desde el tiempo 0 hasta el tiempo 1. Ahora, ¿qué va a pasar del tiempo 1 al tiempo 2? El voltaje en ánodo es negativo, vea. Aquí está 0 y abajo son voltajes negativos. Entonces, todo este pedacito de la onda en negro es negativo. ¿Qué pasa si ahora aquí, en ánodo, tenemos voltajes negativos? Voltajes negativos aquí y 0 voltios en el lado del cátodo hacen que este diodo esté polarizado inversamente y no conduce. En consecuencia, si este diodo no va a conducir, porque aquí tengo voltajes negativos, no hay corriente. En esta resistencia de 10 ohmios, no hay caída de voltaje. Si no hay caída
de voltaje. Eso implica que el potencial que tengo abajo, que sería 0, este potencial va a ser el mismo potencial que tengo aquí arriba. En consecuencia, si quiero dibujar el voltaje de salida, esta señal en negro que aparece aquí, habría que eliminar. Y en su lugar, simplemente poner una línea en 0 voltios, así. Y esa sería la señal que tengo a la salida de este circuito. Eso es lo que usted ve aquí en esta ventanita a la derecha. La señal que tenemos en ánodo sería esta señal que está en rojo, se le ve un poquito aquí en rojo, incluso este pedacito negativo. Esa sería la señal en ánodo. De esta señal que tenemos en ánodo, únicamente esta parte que está sobrescrita en color azul sería la señal de salida. Aquí 0 y acá otra vez esa senoide. Esa sería la señal de salida. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Bien, entonces, una vez que tenemos la señal de salida, podríamos dibujar también lo que sería el voltaje ánodo-cátodo, porque se puede pedir el voltaje en el diodo. Dibuje el voltaje ánodo-cátodo, por ejemplo. Entonces, para eso usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero, como ya tiene usted el voltaje de salida, sabe también que desde el tiempo 0 hasta el tiempo 1, el diodo está conduciendo, y si es que le consideramos un diodo ideal, al momento que conduce, es un cortocircuito, entonces el voltaje ánodo cátodo desde el tiempo 0 hasta el tiempo T1 sería también 0. ¿Sí? Aquí está dibujado en amarillo. Voltaje ánodo cátodo desde el tiempo 0 hasta el tiempo T1, 0 voltios. ¿Por qué 0 voltios? Porque en todo ese intervalo de tiempo está conduciendo el diodo. Y supongo que este es un elemento ideal. ¿Sí? ¿Qué pasa desde el tiempo T1 hasta el tiempo T2? Desde el tiempo T1 al tiempo T2 vemos aquí en negro que el voltaje de salida vale 0. Entonces aquí tengo 0 voltios. Por lo tanto, el voltaje ánodo-cátodo va a ser igual al voltaje que tenemos en ánodo menos 0 voltios que tenemos en cátodo. ¿Y cuál es el voltaje que tengo en ánodo? El voltaje que tengo en ánodo es aquí, esta señal que baja. Acuérdense que había una señal de ánodo que venía así, en negro, intenso, hasta acá abajo. Entonces, a esta señal, que es el voltaje en ánodo, tengo que restar el voltaje de salida. Pero el voltaje de salida vale 0. Entonces, quiere decir que el voltaje ánodo cátodo sería esta onda tal como la está viendo aquí. ¿Sí? En amarillo. Eso es lo que tenemos acá en el simulador, mire. Este sería el tiempo 0 y aquí tendríamos el tiempo 1. Durante todo este trayecto, el voltaje de salida, perdón, el voltaje ánodo cátodo sería 0. ¿Por qué? Porque el diodo está conduciendo allí, es un cortocircuito. Y desde el tiempo T1 que hemos puesto aquí hasta el tiempo T2 que está por acá, el voltaje ánodo cátodo es igual al voltaje que tenemos en ánodo, que sería este segmentito de aquí. Entonces, esa sería la gráfica para el voltaje de salida y para el voltaje ánodo cátodo. ¿Alguna pregunta? Silencio completo. Significa que o están completamente de acuerdo, entendieron todo, o están completamente confundidos. ¿Qué dice, señor? A ver, la hojita de ustedes está por aquí. Vamos a pedir la opinión del señor
Portilla, ¿será que ya está en clase, señor Portilla? Bueno, parece que le sigo poniendo faltas. Señor Guerrero Eric. Sí, Inge. Sí, hasta ahorita sí estoy entendiendo. Bueno, me alegro. Entonces continuemos. Vamos a pasar al siguiente problema ahora. Este circuito que están viendo aquí, justo en el centro de la... ¿Qué es lo que pasa con este circuito? Que simplemente ahora la fuente que teníamos arriba de 10 voltios ahora está con la placa positiva apuntando hacia la izquierda. Eso es todo el cambio que ha habido ahí, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver cómo se resuelve este otro problemita. Y hagámosle marchar así para que no haya confusión. Ya, allí tenemos este circuito. Entonces, primera cosa, verá. Usted aprende este método y puede resolver cualquier ejercicio con dos fuentes. Asimismo, empieza el problema identificando de este lado, que es el ánodo, qué fuentes tenemos hacia el lado izquierdo. Y desde este otro lado, que sería el cátodo, qué fuentes aparecen hacia tierra. Entonces aquí es lo mismo. Desde este punto hasta tierra, por el lado derecho tenemos 10 ohmios y directamente tierra. Y de este punto hacia la izquierda aparece la fuente de 10 y la señal senoidal de 20 voltios. Ahora entonces, ya sabe usted el mecanismo. Tiene que dibujar esta fuente. ¿Cómo dibuja esa fuente? Observando, partiendo desde el ánodo, con qué placa me encuentro primerito. Entonces, si es que vamos hacia la izquierda, la placa que me encuentro es la placa negativa. Entonces, debo dibujar estos 10 voltios como una fuente negativa. Entonces, usted puede observar que aquí está dibujada esa fuente negativa con un valor de menos 10 voltios. Allí está esa fuente, menos 10 voltios de ahí. También tengo que dibujar la señal senoidal con una amplitud de 20 voltios pico. Aquí está dibujada la señal senoidal, mire. Empezamos aquí en 0, vamos hasta 20 voltios pico y bajamos. Pasamos por 0, llegamos a menos 20 voltios pico y regresamos otra vez a 0. Ahí está la sinusoide. Ahora, como estas dos fuentes están en serie, tengo que sumar esta línea en rojo, que son menos 10 voltios, con la señal en azul que ven ustedes aquí, esta senoide, que va a menos 20 y después a 20 positivo. Entonces, el procedimiento para sumar estas dos formas de onda es sencillo. Si usted tiene una señal senoidal sumada con una constante, simplemente esa constante hace que la forma de onda senoidal se desplace, o hacia arriba o hacia abajo. Se acabó el problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Simplemente a dibujar en negro asimismo la señal que tenemos en ánodo, la señal desplazada hacia abajo, 10 voltios. Entonces, cuando la señal senoidal varía a 0, el resultado es menos 10. Y luego, cuando la señal senoidal valía 20 voltios pico, le restamos 10, llega hasta 10 voltios pico solamente, ¿no es cierto? Facilito. Entonces, ahí no hay problema. Cuando sume un valor constante a una senoidal, simplemente lo que tiene que hacer es desplazar esa senoidal, o hacia arriba o hacia abajo, el valor que me dé ese valor constante. Entonces de aquí nos movilizamos asimismo sumando puntualmente las dos señales anteriores y llegamos acá hasta menos 30 voltios. Esa es la primera parte del desarrollo. Usted suma las dos señales que tenemos ahí. Ya están sumadas. Luego, ¿qué tiene que hacer? Como esta señal que acabo de dibujar en negro aquí es el voltaje que aparece en el ánodo del diodo, esa señal la tenemos aquí. Allí está ese voltaje, en ese punto.
Entonces, ahora sí pensamos. Para que este diodo conduzca, este voltaje en negro, en este puntito negro que acabo de poner aquí, tiene que ser más grande que el voltaje que aparezca en este camino hasta tierra, pero ahí no hay ninguna fuente, entonces en el cátodo del diodo tenemos conexión directamente a tierra. Por lo tanto, para que el diodo conduzca, el voltaje en ánodo tiene que ser más grande que 0 voltios. Es decir, en este puntito negro, los voltajes instantáneos tienen que ser positivos. Entonces, vamos a buscar en esta gráfica de la izquierda en qué intervalos de tiempo el voltaje instantáneo aquí es positivo. El voltaje instantáneo es la señal que ya tenemos aquí dibujada en negro. Esa es la señal total que aparece allí. Entonces vemos los puntos de cruce. Voy a poner en rojo. Aquí hay un punto de cruce y aquí hay otro punto de cruce. Por 0, ¿no? Entonces escribimos allí. Este va a ser un tiempo T1. A ver. Este va a ser un tiempo T1 aquí. Y el otro cruce que es acá va a ser un tiempo T2. Tiempo T2. Ya está. Entonces, mire, ¿qué necesito para que el diodo conduzca? Que el voltaje en ánodo sea mayor que 0. Si es que el voltaje en ánodo es mayor que 0, puedo tener una corriente que viene desde ahí y se va a tierra de esta manera. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder cuando el voltaje en este punto sea mayor que 0. La corriente fluye del mayor potencial al menor potencial. ¿Sí? Entonces vamos a buscar en esta gráfica en qué intervalos de tiempo el voltaje en ánodo es positivo. Vemos aquí que el voltaje en ánodo es positivo entre T1 y T2. ¿No es cierto? Allí ese voltaje es positivo. Entonces, ¿qué significa? Que de T1 a T2 el diodo va a estar conduciendo. Y si el diodo conduce y le consideramos un diodo ideal, el voltaje que tenemos aquí, en este punto, que sería la salida, el voltaje aquí, el voltaje en este punto, va a ser el mismo voltaje que tenemos en ánodo. ¿Y qué es lo que tenemos en ánodo? Esta señal en negro. ¿Sí? Entonces ya está. Del tiempo T1 al tiempo T2, el voltaje de salida quedaría así. Ya, ese es el voltaje de salida, del tiempo T1 al tiempo T2. ¿Por qué? Porque en ese rango el voltaje en ánodo es positivo. Si el voltaje aquí es positivo y acá abajo tenemos 0 voltios, la corriente va a circular así. El diodo se pone en cortocircuito. Lo mismo que tengo en ánodo va a ser lo que tengamos en vez sub 0. ¿Qué pasa en los restos de tiempo? Tiempo 0. Vemos que el voltaje en ánodo es negativo. Quiere decir que aquí hay voltajes negativos. Como en el cátodo tenemos 0 voltios, conexión a 0 voltios, 0 voltios en cátodo y voltaje negativo en ánodo, este diodo estará polarizado inversamente. No hay corriente circulando. Y por lo tanto, al no tener diferencia de potencial en 10 ohmios, el voltaje de salida va a ser igual a 0 también. Entonces, desde 0 hasta el tiempo T1 dibujaríamos aquí voltaje de salida 0 y desde el tiempo T2 hasta encontrar nuevamente acá otra intersección con la señal en negro, tendríamos también 0 voltios allí. ¿Sí? Entonces, ese sería el voltaje de salida en este caso.
Usted ve aquí a la derecha la simulación, justamente las líneas en azul que se pueden observar aquí, este pedacito de onda, aquí 0, y aquí otra vez pedacito de onda y 0. Ese es el voltaje de salida. Bien, si ya tiene usted el voltaje de salida dibujado y conoce el voltaje que tiene en ánodo, ya podría sacar el voltaje ánodo-cátodo. ¿Qué es lo que tenemos en ánodo? Esta señal que venía en negro, subiendo este pedacito de aquí y después bajando hasta menos 30. Esa es la señal que usted tiene en ánodo. ¿Y qué es lo que tiene en cátodo? En cátodo tiene el voltaje de salida. Esta señal roja gruesa que aparece aquí. Entonces, dentro de esta señal roja gruesa está la señal en negro, ¿sí? En este segmento. Entonces, ¿qué tiene que hacer para sacar el voltaje ánodo-cátodo? Restar voltaje de ánodo menos voltaje de cátodo. Es decir, voltaje de ánodo menos el voltaje de salida. ¿Cuál es el voltaje en ánodo? La señal que teníamos aquí en negro y que está por aquí adentro también. A esta señal en negro, que es el voltaje en ánodo, hay que restar la señal en cátodo, es decir, el voltaje de salida, que es esta señal gruesa en rojo aquí. Entonces es fácil darse cuenta que si hacemos la resta de esas dos ondas, el resultado va a ser que desde menos 10 hasta acá permanece esa señal, porque es la señal en ánodo menos la señal en cátodo, que vale 0. Desde T1 a T2 la señal en negro está superpuesta con la señal en rojo. Si hago una resta, se cancela. Además, aquí el diodo está conduciendo, el voltaje ánodo cátodo vale 0 ahí. Y a partir de T2 hasta acá, hasta este otro punto, el voltaje en ánodo es esta señal en negro. Y el voltaje en cátodo vale 0. Entonces el resultado será la misma señal en negro que me está quedando aquí. Ese va a ser el voltaje ánodo-cátodo. Entonces ya está, mira. Para que compruebe a esta señal en amarillo, que es el voltaje ánodo-cátodo, si usted le suma el voltaje de salida, que sería la señal gruesa en rojo aquí, el resultado debería ser la suma de las dos fuentes. Estoy sumando voltaje ánodo-cátodo más voltaje de salida. El resultado debe ser la suma de estas dos fuentes aquí. ¿Y cuál es esa suma de las dos fuentes? La señal que teníamos aquí en negro. La senoide completita desplazada 10 voltios hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ahí está el tema. Acá en la simulación usted puede ver que tiene esta señal en rojo. Este es el voltaje ánodo cátodo, pero yo le he movido intencionalmente, le he desplazado hacia abajo para que usted pueda ver bien cómo es esta forma de onda. ¿Sí? Quedaría así. Exactamente lo que sacamos aquí en amarillo. Ese es el voltaje ánodo cátodo. Simplemente acá está desplazado 10 voltios hacia abajo. Bien, esto entonces para este tipo de ejercicios. ¿Alguna pregunta hasta allí? A ver, señor Jaramillo Mateo. ¿Está presente, señor Jaramillo? Señor Jaramillo, le vamos a poner una falta entonces. Señor Rea Kevin. ¿No está presente, señor Rea? Le ponemos falta. Se fue la falta. Señor San Pedro Steve. A ver, perdón, estoy confundido de lista ya. Hasta yo me confundo. Entonces pongámosle señor Lomas Diego.
Sí, presente. ¿Cómo le ve este ejercicio? Si está más o menos entendible. Sí, que sí le entendí la metodología. O sea, primero hay que hacer la sumatoria de las fuentes y con eso ahí se facilita bastante lo que es encontrar el voltaje de salida y el voltaje no tocante. Ya. Bueno, verán otra cosa. ¿Qué pasa si esta fuente de 10, en vez de ponerle allí, le ponemos debajo aquí de la fuente alterna? Le ponemos acá abajo más bien. Le ponemos aquí, voy a dibujar. Póngase que la fuente de continua, en vez de estar allá, le mandamos aquí abajo. Ponemos así. Y aquí arriba más bien un cortocircuito. ¿Habrá alguna diferencia? ¿Qué opina, señor Gómez Diego? Sí, Inge. Para mí quedaría lo mismo, Inge, porque igual se estaría sumando las fuentes. Exacto, o sea, los gráficos no van a cambiar. Siguen esas dos fuentes en serie y todo sería igualito a lo que hemos acabado de ver. ¿Sí? Bien, entonces, verán, para terminar con estos dos ejercicios, cuando usted tiene dos fuentes del mismo lado del diodo, esas fuentes, como hemos hecho, tiene que sumarles. Aquí sumamos las fuentes, aquí también las fuentes estaban del mismo lado del diodo, hemos sumado esas fuentes. ¿Sí? Ahora viene otro ejercicio. Resulta que aquí debemos dibujar asimismo el voltaje de salida. Vamos a poner ese voltaje de salida. Ese voltaje de salida le ponemos así. Allí queremos dibujar este voltaje de salida. Ya. Ahí va a estar el voltaje de salida. Ese voltaje queremos dibujar. Ahora, ¿qué ocurre? Asimismo, tenemos el diodo. Nos fijamos en ese diodito. Siempre en el elemento que causa dificultad. Nos fijamos en el diodo. Aquí está el terminal del ánodo y aquí está el terminal de cátodo. Y vemos, desde el cátodo tengo esta fuente de 10 conectada a tierra. Y desde el ánodo tenemos una resistencia y otra fuente, en este caso de alterna, conectando a tierra. Como usted ve aquí, ahora tengo dos fuentes. Una fuente está del un lado del diodo y la otra fuente está del otro lado del diodo. Cuando usted se da cuenta que las fuentes están repartidas en el circuito, la una del lado del ánodo y la otra del lado del cátodo, ya no debe sumar esas fuentes. Debe dibujarlas separadamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Primero, esta fuente de 10 voltios está en el lado del cátodo. Si usted baja del cátodo por aquí, se encuentra con el polo positivo de esa fuente. ¿Sí? Eso es importante. Usted se encuentra con este polo positivo. Entonces, esta fuente de 10 le dibuja con polaridad positiva. Entonces, mire, aquí a la izquierda tenemos justamente el dibujo de estos 10 voltios de la fuente de continua como positivos. Ahí están los 10 voltios positivos. ¿Sí? Ya, dibujo esos 10 voltios de esta manera. Y en el lado del ánodo del diodo encontramos la fuente alterna de 20 voltios pico. Entonces, cogemos esa fuente alterna de 20 voltios pico, partiendo desde cero, y le dibujamos senoidalmente como vemos aquí. Cada fuente por su lado, como se dice. ¿Sí? Ya está dibujada la fuente de 20 voltios pico. Ahora, ¿qué hacemos? Como ya no vamos a sumar, porque las dos fuentes no están del mismo lado del diodo,
Ahora lo que vamos a hacer más bien es una comparación. ¿Sí? Y para comparar las fuentes, los valores instantáneos de las fuentes, tenemos que encontrar los puntos de cruce entre estos dos voltajes. Entonces, aquí hay un punto de cruce, aquí hay otro punto de cruce. Estos van a ser en los tiempos, que les voy a poner aquí abajo, un tiempo T1, y por acá un tiempo T2. Ahí está. Esas señales se cruzan en T1 y en el tiempo T2. Ahora, ¿cómo hacemos para dibujar el voltaje de salida? Aquí simplemente razonamos. Para que este elemento, este diodo, conduzca, el voltaje en este punto tiene que ser mayor al voltaje que tengo acá. Es decir, el voltaje en ánodo tiene que ser mayor al voltaje en cátodo. Y se acabó el problema. Siempre es la misma cosa. Entonces, buscamos aquí en el gráfico. En el cátodo tengo 10 voltios positivo. Este voltaje que está dibujado aquí en negro. Y en el lado del ánodo, me llega la señal desde una fuente de alterna, desde la senoide. ¿Dónde está la senoide? Aquí está la senoide. Entonces, ahora sí, para que el diodo conduzca, el voltaje que me llega al ánodo tiene que ser más grande que el voltaje que tenemos en cátodo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente aquí busco. ¿En qué intervalos de tiempo la señal senoidal es más grande al voltaje de 10 constante? Entonces vemos que, efectivamente, desde el tiempo T1 hasta el tiempo T2, aquí está, desde este tiempo hasta acá, la señal senoidal es más grande que la batería, más grande que los 10 voltios. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Si el voltaje de la señal AC es más grande, la corriente va a circular en esta dirección, del mayor potencial al menor potencial, ¿no es cierto? Si esa corriente está circulando, el diodo evidentemente está conduciendo. Y este diodo le suponemos un cortocircuito. En consecuencia, ¿cuál sería el voltaje de salida desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2? Eso nos va a responder el señor Pitaquar Darwin. El diodo está conduciendo desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2. Es un cortocircuito. ¿Qué voltaje tendríamos como salida? 20 voltios. ¿Cuánto? 20. 20. Hágale un cortocircuito aquí al diodo. Ya le voy a hacer yo mismo el cortocircuito para que vea mejor. Le cojo al diodo, como está conduciendo, ya sabemos por qué conduce. Voy a dibujar aquí más bien un cortocircuito. ¿Ya? Ahí está. Ahora sí, señor Pitacuar, ¿cuál sería el voltaje de salida? A ver, señor Pitacuar Darwin. No, dije, ya me confundí en ese lado. Vean nomás, solo tiene que ver allí. ¿Qué voltaje de salida tiene? No es el mismo que el del ánodo. Ya no hay diodo, olvídese del diodo, ya no hay el diodo en cortocircuito nomás allí. Es 10. 10 voltios, ¿no es cierto? No hay dónde perderse. Sí. 10 voltios. Entonces ya está. Del tiempo T1 al tiempo T2, en donde la señal senoidal es más grande que los 10 voltios de mi batería, mire. La señal senoidal vale 15, vale 16, 17, vale 20, vale 11, vale 12. Es un voltaje más grande al de la batería. Entonces, ¿cuál es la fuente que comanda aquí el circuito? La señal alterna, entre T1 y T2. La señal alterna es más fuerte. Entonces, esta fuente envía la corriente en esta dirección. El diodo le ponemos en cortocircuito porque está conduciendo.
Y el voltaje que tengo aquí de 10 voltios es el mismo que tengo acá y es el mismo de salida. ¿Para qué voy a dudar? Entonces, del tiempo T1 al tiempo T2, ya sabemos, el voltaje de salida ha sido de 10. Entonces, simplemente aquí dibujamos desde este punto hasta acá 10 voltios. Ya está la señal en rojo ahí. Es el voltaje de salida que obtenemos en este intervalo de tiempo. ¿Y qué es lo que ocurre ahora del tiempo 0 al tiempo T1? Del tiempo 0 al tiempo T1, la fuente de 10 voltios es más grande que la señal senoidal. Si la fuente de 10 voltios es más grande que la señal senoidal, la corriente tendería a subir, pero el diodo no le permite, ¿no es cierto? Entonces, desde el tiempo 0 hasta T1, la fuente de 10 trata de enviar la corriente hacia arriba, al punto de menor potencial, ¿no es cierto? Pero el diodo le bloquea el paso de corriente. En consecuencia, el diodo, ahora por estar polarizado inversamente, es un circuito abierto. Dibujemos aquí ese circuito abierto. Ya está. Así me queda el circuito ahora. No hay corriente circulando por 10 ohmios. Si no hay corriente circulando por 10 ohmios, el voltaje de salida, el que tengo en este punto, va a ser igualito al voltaje de acá. Pero ¿qué voltaje tengo aquí? La señal senoidal, pues, ¿no es cierto? Entonces, desde el tiempo 0 hasta el tiempo 1, el voltaje de salida es idéntico a la senoide. Entonces voy a poner aquí la señal senoidal. Cogemos de aquí y simplemente dibujamos así. Ahí está. Desde el tiempo 0 hasta el tiempo T1, la señal de salida es idéntica a la senoide. ¿Y qué va a pasar desde el tiempo 2 hasta este puntito negro de acá? Hagámosle más grandecito también una vez para que se venga hasta aquí otra vez. Ya, hasta allá. Pongámosle ahí un tiempo T3. Aquí es un tiempo T3. Ese puntito de ahí que le voy a poner. Hasta acá. Hacemos la misma comparación. Ahora, desde el tiempo T2 hasta el tiempo T3. La batería tiene el mayor voltaje, ¿no es cierto? Mire aquí, la batería es 10 voltios. La señal senoidal es de 10 hacia abajo. Incluso valores negativos, vea. Entonces, en todo este segmento, desde el tiempo 2 hasta el tiempo 3, hasta acá, la batería tiene un voltaje más grande. Por lo tanto, la corriente tendería a ir hacia arriba. Pero como el diodo le bloquea, es un circuito abierto. Conclusión, de T2 a T3 el diodo está abierto. No hay corriente circulando por la resistencia de 10 ohmios. Si no hay corriente en la resistencia de 10, no hay caída de voltaje en ella. En otras palabras, el potencial en el lado izquierdo de la resistencia es igual al potencial en el lado derecho. Lo que significa que el voltaje de salida va a ser igualito al voltaje senoidal. Entonces, desde aquí dibujamos, a ver, sin la flechita, dibujamos el voltaje de salida igualito a la señal senoidal. Tal cual usted está viendo este momento. Hasta el tiempo T3. Hasta por acá. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la señal del voltaje de salida. Eso es lo que usted tiene aquí en la simulación, ¿verdad? La señal aquí de fondo es el voltaje senoidal. La referencia es este punto de aquí,
que sería 10 voltios de la fuente de continuo que tengo en el lado del cátodo. Entonces la señal de salida va subiendo senoidalmente hasta 10. A partir de allí conduce el diodo y se mantienen fijos los 10 voltios desde aquí hasta la salida. Porque el diodo es un cortocircuito, está conduciendo. Entonces se mantienen los 10 voltios aquí y luego de T2 en adelante el voltaje de salida es igual al voltaje alterno. Y esa sería la señal de salida. Finalmente, como ya tenemos el voltaje de salida, usted podría dibujar el voltaje ánodo-cátodo, ¿no es cierto? ¿Cómo haría para dibujar el voltaje ánodo-cátodo? Simplemente el voltaje en ánodo es el voltaje de salida. ¿Cuál es ese voltaje de salida? Ya tiene dibujado aquí en azul, o acá lo que hicimos en rojo. Ya tiene el voltaje de salida. A esta señal en rojo que tenemos aquí, tiene que restarle, ¿qué cosa? El voltaje de cátodo, ¿cierto? Voltaje ánodo-cátodo es voltaje de ánodo, es decir, voltaje de salida, menos voltaje de cátodo. ¿Qué tengo en cátodo? 10 voltios. Entonces, como el voltaje de salida aquí a la izquierda es esta señal en rojo, ese es el voltaje de salida, el voltaje de ánodo. Entonces, el voltaje ánodo-cátodo sería esta señal en rojo restado los 10 voltios que tenemos en cátodo. Ya eso ya no es problema para usted, ¿no es cierto? Entiendo que eso ya puede hacer. Esta señal en rojo le resto 10 voltios, quiere decir que le corro para abajo esa señal. ¿Cuánto le corro? 10 voltios. Entonces, hagamos eso, por si acaso. En este punto la señal en rojo vale 0. Si le corremos 10 voltios hacia abajo, se transforma en menos 10 voltios. Ahí va a estar un punto. Luego, este punto aquí, en tiempo T1, la señal en rojo vale 10. A estos 10 le resto 10, esta señal cayó a 0, allí. Igual con este otro punto, aquí la señal en rojo vale 10, le resto 10, ese punto me lleva a 0. Y luego, esta señal en rojo aquí en este punto vale menos 20, le resto 10, esto baja a menos 30. Y ya está. Entonces ahora unimos esto. Esto de aquí le uno con este le uno con este. Y luego aquí este le bajamos hasta acá. Senoidalmente, ¿no? Allí estoy aproximándole con esa línea así. Luego acá tendríamos que subir hasta allí y así. Ese sería el voltaje ánodo-cátodo. Señorita Macas. ¿Está presente la señorita Sí, Macas o le pongo falta? A ver, señorita sí, Macas, sí, ¿cómo le ve? ¿Cómo le ve este asunto? ¿Sí le entiende más o menos? sí, lo entendí. ¿Me asegura que sí está entendiendo? Sí, Bien. Bueno, entonces, la señorita Macas ya ha comprendido, vamos a pasar este tema. Siguiente ejercicio. Ahora, parecido al anterior, pero la fuente de 10 voltios está dada la vuelta. ¿No es cierto? El resto es lo mismo. El diodo está igualito, no hemos cambiado al diodo, solamente a la fuente de continua le hemos dado la vuelta aquí. Entonces, procedimiento. Primero, nos ubicamos en el lado del cátodo, aquí está el cátodo, y bajamos. ¿Con qué placa de la batería nos encontramos? Con la placa negativa. Entonces estos 10 voltios van dibujados como un voltaje negativo de menos 10. Aquí están los menos 10, dibujados los menos 10. Luego, como en este caso la otra fuente está del otro lado del diodo, le dibujamos a esa senoide igualita que antes. Desde 0 hasta 20 y bajamos hasta menos 20. Ya está dibujada las dos fuentes. No tenemos que sumar porque no están del mismo lado del diodo. Aquí lo que tenemos que hacer es una comparación.
Y si vamos a comparar voltajes, debo ver en dónde se cruzan estas señales. Esas señales se cruzan allí, en los puntos rojos que acabo de poner. Entonces vamos a escribir aquí un tiempo T1 para este punto rojo. Allí un tiempo T1 y por acá un tiempo T2. Entonces ahora hacemos lo mismo. Una comparación simplemente. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Para que este diodo conduzca, el voltaje que le llega a este punto, que es el ánodo, tiene que ser más grande que el voltaje que tenemos aquí, en el cátodo. ¿Y qué es lo que llega en el ánodo? En el ánodo está llegando la señal de esta señal alterna, ¿cierto? Entonces buscamos. Desde el tiempo 0 hasta el tiempo T1, la señal alterna, mire usted, la señal alterna es más grande que la señal que tengo en cátodo. No me interesa que desde este punto aquí, el voltaje en ánodo es positivo, va subiendo, luego ese voltaje en ánodo es descendente, llega a 0 y ahora se hace voltaje negativo. No me interesa para nada. Usted simplemente vea la gráfica aquí y dice, desde el tiempo 0 hasta el tiempo T1 la señal en azul es más grande. Es decir, la señal que está llegando desde ánodo es más grande que la que tengo en cátodo. Si la señal en ánodo es más grande, el diodo conduce. Y si el diodo conduce, es un cortocircuito. Entonces, le pone allí un cortocircuito y, consecuentemente, el voltaje en este punto, que sería la salida, ¿vale cuánto, señor Cuyo Stalin? No está el señor Cuyo, le ponemos falta. Ah, se fue con falta, señor Cuyo. Otra más. Señor Ipiales Wilmer. Sí, Inge. A ver, señor Ipiales, le repito entonces. Desde el tiempo 0 hasta el tiempo T1, la señal senoidal es más grande que el voltaje que aparece en cátodo. Si el voltaje senoidal es más grande, la corriente va a estar circulando desde ese mayor voltaje hacia ese menor voltaje, así de esta forma. Si esto está pasando, el diodo está conduciendo. Si el diodo conduce es un cortocircuito. Por lo tanto, ¿cuál sería el voltaje de salida? A ver. A ver, señor Ipiales Wilmer. A ver, señor Ipiales, no está, le pongo falta. No sé, Inge. ¿Cómo que no sé? Estoy diciendo aquí que el diodo es un cortocircuito. ¿Cuál sería el voltaje de salida? A ver, voy a quitar el diodo y poner un cortocircuito allí mejor. Ya, cortocircuitado ese diodo. ¿Qué voltaje tengo en B sub 0, señor Ipiales? Eh, los, el voltaje que... Los 10 voltios. ¿Positivos o negativos? En este caso son negativos. Negativos, es facilito. ¿Por qué se confunde? ¿Qué le atormenta a usted? Haga el cortocircuito y vea qué voltaje hay ahí, nada más.
Entonces tenemos menos 10 voltios. Por lo tanto, el voltaje de salida debería ser dibujado como menos 10. Voy a poner en negro aquí el voltaje de salida. Hasta acá, menos 10 voltios. ¿Qué pasa del tiempo 1 al tiempo 2? Del tiempo 1 al tiempo 2, resulta que ahora la señal de la fuente de continua es más grande. Ojo, no estoy diciendo que es negativa y la otra es también negativa. No me interesa. Usted ve aquí planamente. Desde el tiempo T1 al tiempo T2 tengo dos fuentes. La senoide es este trazo en azul que están viendo. Y la fuente de voltaje constante es de menos 10, lo que tengo aquí en el cátodo. ¿Cuál es la señal más grande? Esta de aquí, ¿no es cierto? La roja. Quiere decir que el voltaje en este punto, en el cátodo del diodo, es más grande que el voltaje que me entrega la señal senoidal. Si el voltaje en el cátodo es más grande, ¿cómo está polarizado ese diodo, señor García, señorita García Alanis? Si el voltaje del cátodo es más grande, Sí. inversamente. Ay, facilito, ¿no es cierto? No hay dónde perderse. El diodo está polarizado inversamente. Y como el diodo está polarizado inversamente, le puedo sacar. Es un circuito abierto, ¿no es cierto? Es un circuito abierto y eso significa que no pasa corriente por allí. Ahí está el circuito abierto. Si esto sucede, ¿cuál sería el voltaje de salida, señorita Ochoa Elizabeth? A ver, está presente la señorita Ochoa, le ponemos falta. Tener una falta es peor que contestar erróneamente a la pregunta. Porque si me contesta erróneamente, yo ya me olvido para mañana, ya no me acuerdo. Pero si le pongo falta, esa falta queda aquí. A ver, señorita Elizabeth Ochoa, ¿está presente? Ponemos falta. Entonces, si están faltando, ojo con esto, si están faltando y yo les registro la falta, ya saben lo que pasa. No pierden por faltas. Pero si necesitan una décima para exonerarse o una décima para llegar al 9, nada que ver. Usted me ha faltado, no ha venido a clases, no ha dedicado tiempo a la materia, ni siquiera viene a clases, entonces no le ayudo. Así nomás. En consecuencia, señor Redín Jean, ¿cuál sería el voltaje de salida si el diodo está polarizado inversamente? Yo diría que lo del alternador serían 20. Exacto, si no hay corriente pasando por 10 ohmios, aquí no hay caída de voltaje. En consecuencia, lo que usted tenga en este punto de la resistencia va a ser exactamente igual a lo que tenga en este otro punto de la resistencia. ¿Y aquí qué es lo que tiene? El voltaje senoidal. Entonces tengo que dibujar como salida el voltaje senoidal que está viendo aquí. Esta señal así. Y con esto llegamos al tiempo T2. Ahora del tiempo T2 hacia la derecha. Nuevamente, la señal senoidal que está viendo aquí es más grande que el voltaje que aparece en el cátodo. Si eso es cierto, entonces el diodo va a conducir. Y si el diodo conduce, es un cortocircuito. Si el diodo es un cortocircuito, ¿cuál sería el voltaje de salida, señor Guerrero Cristian?
Sería el voltaje de la fuente de continua, los 10 voltios negativos. Ya, perfecto, muy bien, señor Guerrero. Entonces, de aquí aparece 10 voltios negativos de esa forma. Entonces, ya está. Ese es el voltaje que usted tiene como salida. La señal en negro que acabo de dibujar aquí. Menos 10, la senoide hacia abajo y menos 10 nuevamente. Ya está. Ahora, si esta señal en negro es la salida, ese es el voltaje que aparece en el ánodo del diodo, ¿no es cierto? Si yo le pregunto, dibuja el voltaje ánodo-cátodo, ¿qué tiene que hacer usted? Primero dibuja el voltaje de salida. Ya está dibujado aquí la señal en negro. Ese es el voltaje de salida. Entonces, a ese voltaje, que es el voltaje de ánodo, hay que restarle el voltaje de cátodo. Entonces, voltaje de ánodo menos 10, ya está hecha la operación. Significa que su voltaje ánodo-cátodo será el mismo voltaje que tenía como salida, es decir, esta señal en negro, pero restada menos 10 voltios. Eso significa que en este punto, en este tramo de aquí, voltaje de salida vale menos 10. Menos 10 menos 10 se hace 0. Entonces, su voltaje ánodo cátodo vendría desde aquí. 0 voltios hasta el tiempo T1. Es obvio, en ese intervalo de tiempo el diodo está conduciendo, ¿no es cierto? Entonces, voltaje ánodo cátodo vale 0. Y desde el tiempo T1 hasta el tiempo T2, ¿cómo quedaría el voltaje ánodo cátodo? Voltaje de ánodo es esta señal que usted está viendo aquí, este pedacito de senoide, ¿no es cierto? Desde el tiempo T1 hasta el tiempo T2. Eso es lo que tenemos en el voltaje de salida, es decir, el voltaje en ánodo. A este voltaje hay que restarle los menos 10, es decir, a esta señal en negro, este pedacito de senoide, hay que subirle 10 voltios. De tal manera que este punto de menos 20 se hace menos 10. Y estos puntos de menos 10 se hacen 0. Entonces, usted tiene ahora un pedacito de senoide que se desplazó 10 voltios hacia arriba y la forma de onda quedaría así. Hasta aquí y de aquí otra vez así. ¿Ya? Ese sería el voltaje ánodo-cátodo. Lo que usted debe tener en cuenta simplemente es que cuando el diodo está conduciendo, el voltaje ánodo-cátodo vale 0. Y cuando no conduce, voy a tener un voltaje ánodo-cátodo negativo. ¿Por qué le hago caer en cuenta de esto último? Porque me saben poner en las pruebas, por ejemplo, cuando el diodo está conduciendo, me ponen voltajes de 5, de 10, de 20 voltios positivos en voltaje ánodo-cátodo. Y yo le pongo 0. ¿Por qué le pongo 0? Porque ahorita le estoy haciendo notar ese detalle. Cuando el diodo está conduciendo, el voltaje ánodo-cátodo idealmente es 0. No es ni 5 voltios positivos, ni 2 voltios positivos, ni 10 voltios positivos. Ojo con esto. Cuando el diodo conduce, idealmente el voltaje ánodo-cátodo es 0. Y cuando no está conduciendo, el voltaje ánodo-cátodo tiene que ser negativo. Por eso es que ve aquí, desde el tiempo T1 hasta el tiempo T2, tengo este pedacito de senoide. Este pedacito es negativa, vea. El voltaje ánodo-cátodo aquí no está conduciendo. El voltaje ánodo-cátodo es negativo, el diodo no conduce. Pero cuando conduce, el voltaje ánodo-cátodo vale 0, idealmente. Bien, ¿alguna pregunta hasta allí? No. Buenazo. Entonces podemos seguir. Ahora, otra de las
aplicaciones con estos diodos es el denominado rectificador de onda completa. Ya vimos el rectificador de media onda, cómo sacar el ángulo de conducción, cómo sacar el valor medio y el valor eficaz, ¿cierto? Ahora tenemos un rectificador de onda completa. Entonces, verá, aquí aparecen 4 diodos. Es una posibilidad para hacer este circuito conocido como rectificador de onda completa. Si aparecen 4 diodos o aparecen 2 diodos, también puedo hacer un rectificador de onda completa con 2 diodos. Ya vamos a ver cómo se hace. Pero partamos en este circuito simplemente. Tenemos una señal de entrada senoidal de 120 voltios eficaces. Debería esto ser a 60 hercios para que sea la señal comercial convencional, pero está puesto a 1000 hercios, no hay problema. Dejémosle así. Entonces, ¿cómo se analizan circuitos de este tipo? Usted tiene señal alterna. En consecuencia, cuando tiene usted voltajes alternos, primero tome el semiciclo positivo, en donde los voltajes están orientados con esta polaridad. Más en la parte de arriba y menos en la parte de abajo. A veces he tenido exámenes en donde tomo un ejercicio en donde hay diodos y ese ejercicio viene únicamente dibujado el circuito y no han hecho absolutamente nada. Pues si usted si tiene esa intención en algún momento, simplemente tranquilícese y diga, a ver, en clases me explicaron que cuando hay señales alternas alimentando un circuito que tiene diodos, lo primero que tengo que hacer es tomar el semiciclo positivo, por ejemplo. Cojo el primer semiciclo, en este caso el positivo, y dibujo aquí caída de voltaje más y menos en esta fuente alterna. Quiere decir que para ese semiciclo positivo, la fuente va a estar enviando corriente en esta dirección. Y dibuje esa corriente hasta allí. Luego analice. A ver, aquí hay un nodo. Hay 2 ramas que se abren a partir de aquí. Usted dice, muy bien, esta corriente posiblemente se divida en 2 partes. La una, voy a ponerle aquí números. La una parte de esa corriente posiblemente baje por el diodo 1. Y tal vez podría darse el caso de que fluya también corriente por el diodo 2. Entonces ahí va el asunto. Usted empieza analizando, ¿no? ¿Será posible ahora que baje una corriente por este camino por el diodo 1? Sí es posible, porque la flechita del diodo 1 está apuntando en igual dirección con que baje esa corriente, ¿no es cierto? Entonces sí es factible esta corriente viniendo por aquí. Ahora diga, ¿será posible que otra corriente venga por acá y baje por este diodo 2 de esta forma? Señor Pablo Arias, ¿será posible eso? No podría pasar la corriente, ingeniero. Ya, de acuerdo. Entonces, esta corriente que viene por el diodo 2 no sería factible, porque el diodo 2 estaría polarizado inversamente, ¿no es cierto? Ahora bien, ya está entonces. Usted ya sabe que esta corriente que salió de la fuente llega en este nodo y el único camino posible que puede seguir es hacia abajo por el diodo 1. Ahora bien, ya llegamos hasta este otro nodo aquí. Asimismo, la corriente podría dividirse. Bajaría una corriente por aquí, señor. A ver, aquí. Señor Araque Reinaldo. ¿Será posible que baje esta corriente por aquí? No, ingeniero, no podría bajar. Ya, de acuerdo, muy bien. Entonces, este camino no es factible. Único chance sería que esta corriente derive por la resistencia de 10 ohmios hacia la derecha, así. Llega hasta ahí.
Ojo con esto. Al pasar la corriente en esa dirección me está generando aquí una caída de voltaje más menos. ¿Sí? No hay dificultad en eso. Ahora la corriente ya llegó en este nodo. Pero resulta que aquí yo veo el terminal de tierra. ¿Será entonces que ahí desaparece esa corriente? ¿Qué dice, señor? Señorita, Qualchi Lady. ¿Será que esa corriente llega a tierra y ahí desaparece? No, Inge. Exacto, no va a desaparecer aquí. ¿Y por qué les hago caer en cuenta de esto? Porque en algún examen, alguna vez, en tantos años que he dado clases, alguien me dibujó así. Sale la corriente de la fuente, viene por diodo 1 y aquí desapareció la corriente. No es así. Si usted ve una corriente que está saliendo aquí de la fuente, por algún camino finalmente tiene que retornar a esta fuente. En consecuencia, esta corriente que llegó hasta este punto, que tiene tierra conectado allí, avanza por este diodo que le voy a poner aquí, un diodo número 3. Avanza por el diodo 3, llega hasta aquí y desde aquí esa corriente retornaría a la fuente. De esta manera, cerrando el circuito. Bien, entonces, voy a poner aquí un puntito negro justo en esta parte de tierra. Bueno, un puntito azul, un puntito negro. Ya. Les pregunto, la corriente que está pasando por 10 ohmios llegó hasta este punto en negro. ¿Será que una parte de esta corriente puede subir por este diodo 2 y otra parte bajar por el diodo 3? ¿Qué opina, señor Guerrero Cristian? Que sí, ingeniero. Dígame usted, de la corriente que está pasando por la resistencia de 10 ohmios, al llegar en este nodo, en este puntito negro, ¿podrá dividirse esa corriente, una para abajo y otra para arriba por el diodo 2? Inge, Sí, dígame. puede ser que no pueda subir porque el voltaje en el cátodo va a ser mayor que el voltaje en el ánodo. Entonces ya no conduce el diodo. Perfecto, muy bien. La respuesta suya es correcta y eso tienen que observar también los demás. Miremos aquí. La corriente salió de la fuente y llegó a este punto. Esa corriente bajó por el diodo 1, ¿no es cierto? Entonces nosotros sabemos que al pasar la corriente por el diodo 1, hay ahí una caída de potencial. Por pequeña que sea, existe ahí una caída de potencial. Quiere decir entonces que ahora el cátodo del diodo 1 tiene un menor potencial que su ánodo. ¿Sí le ve? Aquí está el ánodo y este punto es el mismo de acá. Entonces, al pasar de este punto al cátodo, en el cátodo ya tengo menor potencial. Y ahora la corriente se fue por 10 ohmios. Nuevamente, al pasar por 10 ohmios, vamos de mayor a menor potencial. Quiere decir que en este punto negro que está puesto tierra, tengo un menor potencial que el que tengo a la izquierda de 10 ohmios y un potencial menor también que el que tengo acá arriba.
Entonces, miren, aquí finalmente en este punto de tierra yo tengo un potencial más pequeño que el que tengo acá arriba. Entonces el diodo 2, como dijo el compañero, está polarizado inversamente. Y en consecuencia, esta corriente en negro no puede fluir así. Bien, entonces para el semiciclo positivo están conduciendo los diodos 1 y 3 y se genera un voltaje en la resistencia de carga, que serían los 10 ohmios, con polaridad más menos tal como está viendo usted aquí. Si es que pongo una referencia para lo que sería el voltaje de salida, digo el voltaje de salida es el que tengo aquí, en esa resistencia de 10 ohmios. Entonces esta flechita del voltaje de salida estaría coincidiendo, como les había dicho antes, con la caída de voltaje, con el punto de mayor potencial de la resistencia de carga, y en consecuencia diríamos el voltaje de salida es positivo. Si despreciamos la caída de voltaje en el diodo 1 y en el diodo 3, entonces, al estar estos elementos conduciendo, miren ustedes, sigan el trayecto en azul, prácticamente tengo a esta resistencia de 10 ohmios en paralelo con la fuente de 120. Por lo tanto, en el semiciclo positivo de la entrada, en la carga voy a tener exactamente el mismo voltaje que tengo en la fuente de alimentación. Y eso es lo que usted está viendo aquí en la parte derecha. Ahí tengo un semiciclo positivo que se ha generado en la carga. Una vez que hace usted esto, tiene que continuar. Ahora, lógicamente, tenemos que cambiar la polaridad de la fuente para analizar el semiciclo negativo de la entrada. Ahora me toca semiciclo negativo de la entrada. Cambio la polaridad aquí. Ahora pongo más aquí y menos en la parte de arriba. Para esta nueva polaridad instantánea, hace usted lo mismo. Ahora la corriente sale del polo positivo. Avanza por aquí. Al llegar en este punto, en este nodo, no puede seguir a la derecha y subir por el diodo 3. Evidentemente el diodo 3 no le permite. Entonces el único camino posible para que pueda fluir esa corriente es atravesando este diodo 4. Entonces la corriente a partir de allí subiría por el diodo 4. Llega en este punto y va también a fluir de izquierda a derecha a través de la carga, de esta forma, generando nuevamente un voltaje positivo aquí. ¿Sí? Entonces, al llegar a la parte derecha, al punto negro que está conectado a tierra, esa corriente ya no puede bajar por el diodo 3 porque el cátodo de este diodo está a un mayor potencial. El ánodo de 3 a un menor potencial. Entonces, el único camino para esa corriente en rojo sería que de aquí suba por el diodo 2 y desde allí retorne a la fuente de esta manera, al polo negativo instantáneo de la fuente. Entonces, en el semiciclo negativo se genera otro semiciclo positivo en la carga, cuando conducen los diodos 2 y 4. Entonces, aquí nuevamente se genera un semiciclo positivo. Entonces, ustedes ven que con este arreglo, los 4 diodos, hemos conseguido convertir una onda que era positiva y negativa en una señal únicamente positiva. Entonces ahora tengo solo semiciclos positivos en la carga. Esto es lo que se conoce como un rectificador de onda completa.
¿Por qué onda completa? Porque tenemos ahora, dentro de un periodo de 360 grados, dos semiciclos en la salida. En el rectificador de media onda teníamos solamente un semiciclo y después cero. Después otro semiciclo y después otra vez cero. En este caso, los semiciclos van uno atrás de otro, de forma continua. Entonces, rectificador de onda completa. Para esta forma de onda, también nos interesa algunas características. La primera es el valor promedio de ese voltaje. Entonces, lo mismo que ya les expliqué antes, usted calcula como el voltaje medio como 1 sobre el periodo. Aquí el periodo cambió. Ahora tengo una señal que se repite, ¿no es cierto? Entonces, aquí el periodo es este, ¿sí? O este de aquí, como usted quiera. El periodo es 180 grados o pi. Entonces, 1 sobre periodo integral entre 0 y pi del voltaje de salida, que sería voltaje máximo de entrada por seno de teta. Si usted desarrolla esta integración y evalúa, aquí ya está hecho todo, el resultado le va a quedar de esta forma. El valor medio para un rectificador de onda completa es 2 veces el voltaje máximo de alimentación sobre pi. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Este voltaje máximo debe ser manejado con cuidado. ¿Por qué razón? Por lo siguiente, y ya les aviso todo, ¿verdad? Ustedes en el examen se saben jalar aquí. O sea, ya entienden cómo funciona el circuito, todo bien. Pero el momento del definitivo no analiza. Si yo le digo, tal como está viendo aquí, en la onda de la izquierda, el voltaje de entrada tiene un pico máximo de 170 voltios, por ejemplo, ¿sí? 170 voltios pico, pongámosle ahí. Ya, es la señal comercial, convencional. Un pico máximo de prácticamente 170 voltios. ¿Cuál sería el voltaje que tiene que reemplazar en esta formulita si es que los diodos son ideales? ¿Cuánto valdría el V máximo que está puesto aquí en la fórmula? Vea usted, el V máximo es el coeficiente de la función seno. Entonces, este es el valor pico. Usted diría, aquí tengo que poner un voltaje máximo de 170 voltios. Y está correcto. Hasta allí está usted bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como ya entendió usted este circuito, para mala suerte suya, en el examen, aparece justo aquí abajo de esta fuente otra resistencia. Y para poner un ejemplo, esta resistencia también vale 10 ohmios. Entonces, como usted ya sabe cómo funciona este circuito, rapidito dibuja esta gráfica aquí, tal como está viendo. Hasta allí perfectamente. Pero en el examen, para meter esta fórmula y sacar el valor medio, usted hace esto. Pone aquí 170 voltios sin regresar a ver a nadie. De memoria. Y cuando usted me haga esto en el examen, yo le voy a poner aquí un 0. ¿Por qué razón? Este voltaje que está dibujando aquí, que se ha dibujado, esta forma de onda, viene a ser el voltaje en la resistencia de 10 ohmios, ¿no es cierto? Cuando no había esta otra resistencia de acá, en la parte inferior de la fuente alterna, evidentemente, todo el voltaje de la fuente estaba siendo aplicado a la resistencia de 10. Pero ahora, al momento que le pongo aquí a esta resistencia,
el voltaje de esta fuente se divide. Una parte a la resistencia original de carga de 10 ohmios y otra parte a esta segunda resistencia de 10. Entonces, ¿cuánto debería usted poner en esta formulita? ¿Cuál sería el voltaje máximo que tiene que poner allí, señor Proaño, señorita Proaño Adriana? El voltaje máximo sería 85. Perfecto, 85 o 170 sobre 2, ¿no es cierto? Así de fácil. ¿Por qué? Porque las dos resistencias son iguales. Entonces el voltaje máximo de alimentación de 170 se divide igual para esta resistencia de 10 e igual para esta otra resistencia de 10 también. Consecuencia, en esta formulita debería poner 170 sobre 2, como dijo la compañera, ¿sí? ¿Y qué pasa si es que en vez de ser esta una resistencia también de 10, le ponemos aquí una resistencia, digamos, de 100, por poner ejemplo nada más, de 100. ¿Cuál sería el voltaje máximo que tiene que poner para sacar el valor medio en la carga? Ahí tendría que hacer un divisor de tensión, ¿no es cierto? Un divisor de tensión de 170 voltios instantáneos entre 10 ohmios y esta otra de 100 ohmios. Divisor de tensión, no hace falta explicar, usted ya va a graduarse prácticamente ya mismo y no vale la pena que le explique cómo hacer ese divisor de tensión, ¿sí? Entonces, eso tengan muy en cuenta. Siempre les explico lo mismo y se jalan en el examen. No sé por qué. Pero bueno, pasemos de este asunto. Para sacar el valor eficaz de esta onda, asimismo usted puede aplicar la definición que está viendo aquí. Voltaje eficaz al cuadrado es igual a 1 sobre el periodo integral entre 0 y pi de b máximo seno de teta al cuadrado de teta. Y lo que va a sacar es que el valor eficaz, bueno, aquí está puesto valor eficaz al cuadrado, le queda igual a voltaje máximo al cuadrado sobre 2. Si despejamos solamente el valor eficaz, sería que es igual al voltaje máximo sobre raíz de 2. Es decir, para una señal rectificada en onda completa, el valor eficaz es igualito al de la senoide que tienen aquí a la izquierda. ¿Por qué es igualito? Porque cuando usted calcule el valor eficaz, tiene que elevar al cuadrado esa señal senoidal, ¿no es cierto? Entonces el semiciclo negativo se hace positivo. Entonces, recuerde, para una señal rectificada en onda completa, el valor eficaz es igualito al valor eficaz de una senoide. Voltaje máximo sobre raíz de 2. Ojo con eso. No se me olvide. Entonces aquí están quedando los cálculos, el planteamiento de cómo se obtienen esos valores. No hacemos el desarrollo de esto porque es una cuestión matemática sencilla que usted ya aprendió en cálculo diferencial integral. Entonces, ¿para qué vamos a destinar tiempo a algo que usted domina, no? ¿Domina o no domina, señor Latacunga? Sí, ingeniero. Ya, esa es la forma, sí me gusta escucharles, con seguridad, ¿no es cierto? Le ponen este cálculo, 2 toques usted, y ya, terminó el examen y se fue, sin mayores dificultades. Bueno, otro tipo de aplicaciones es en lo que se conoce como los circuitos multiplicadores de voltaje. Y para eso tenemos como ilustración este ejemplo. Una fuente de 120 voltios a 1 kilohercio, un diodo y en serie un capacitor.
Entonces aquí está dibujada la señal senoidal. Tienen la escala de 50 voltios cada cuadradito. 50, 100, 150, 169 voltios más o menos. Ya, 170 voltios diríamos. Pico, ¿no? Entonces, así mismo. Verá qué tiene que hacer, le repito. Porque también pongo estos ejercicios así con capacitor y diodo y se quedan en blanco y no me ponen ni siquiera un intento de desarrollo. ¿Y por qué es eso? Porque no hacen caso de que deben seguir un procedimiento adecuado. El momento que usted ve un diodo y una señal de entrada como esta, positivos y negativos, tome primero un semiciclo positivo. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Cogemos el semiciclo positivo de la entrada. Eso significa poner aquí marcas, mayor potencial y menor potencial instantáneo. ¿Sí? Entonces, con esa polaridad, la corriente que sale de la fuente va a venir en esta dirección. Luego, esa corriente no tiene más remedio que bajar por aquí. Y finalmente cierra el circuito de esta forma. Ahora bien, le voy a preguntar, ¿cómo se comporta un capacitor cuando se le alimenta con un voltaje constante a través de una resistencia? Y esa pregunta me va a contestar el señor Tayupanta Kevin. ¿Cómo se comporta un capacitor que se alimenta desde una fuente de voltaje constante a través de una resistencia? Como si fuese un circuito abierto. Como un circuito abierto, me dice usted. ¿Qué opina el señor Pillajo Luis? Igual que dijo mi compañero. Como un circuito abierto. Ya, entonces voy a poner aquí lo que sería el circuito en cuestión. Ponemos aquí la batería. Aquí voy a dibujar una resistencia. Y por acá el capacitor en cuestión. Bueno, cerramos estos dos puntos y listo. Ya está el circuito. Entonces, si es que aquí ponemos que esta fuente tiene un voltaje VCC, esta es una resistencia R, un capacitor. Y quiero dibujar lo que sería el voltaje de salida entre este punto y este. Ese es el voltaje que quiero dibujar. V sub 0 está por aquí. Y para que no vayan a confundirse, de una vez voy a poner aquí lo que sería el punto de tierra. Este punto estaría conectado a tierra de esta forma. ¿Ya? Para que esté todo completito. Bien, entonces, pongamos aquí una marquita para tener una referencia. Voy a poner en negro. Entre este punto y este, vamos a dibujar lo que representaría un switch. Bueno, salió muy grande ese switch. Ya, digamos que ese es un switch. Un SW.
Entonces vamos a decir que en el tiempo cero el switch estaba abierto y que el capacitor estaba descargado. Aquí voy a dibujar lo que sería el voltaje de salida o voltaje en el capacitor. Y acá vamos a dibujar el tiempo. Bien, entonces verá, cuando usted conecta el switch en el tiempo cero, existe aquí un flujo de corriente. Esa corriente que circula porque el capacitor estaba inicialmente descargado, va acumulando carga, es decir, un voltaje entre las placas del capacitor, con la polaridad que están viendo aquí, más en la parte de arriba, menos en la parte de abajo. Siempre que fluye corriente a través de un capacitor, este acumula voltaje. Entonces, en este caso, el polo positivo del capacitor va a estar arriba, el menos abajo. ¿Por qué? Porque la corriente está ingresando por la parte de arriba del capacitor. ¿Sí? Ahora bien, conforme pasa el tiempo, este voltaje se va incrementando. El voltaje de salida va subiendo. Si es que la fuente de tensión que estoy dibujando allí, la fuente de continua, vale, por ejemplo, 10 voltios, el capacitor finalmente se va a cargar también a un voltaje de 10. ¿Sí? Acumula energía, almacena energía este capacitor. Finalmente, la diferencia de potencial sobre las placas será también de 10 voltios. Entonces, si usted tiene aquí, a la derecha, un voltaje de 10 en el capacitor, con esta polaridad, y en la fuente de voltaje, tiene también un voltaje de 10 con esa polaridad, diríamos que no existe una diferencia de potencial neta en el circuito que mantenga el flujo de corriente. En consecuencia, cuando el voltaje del capacitor iguala al voltaje de la fuente, en ese momento decimos que el circuito está en estado estable. La corriente ya no circula más por este circuito y podríamos decir que el capacitor para continua, cuando se alimenta desde una fuente de continua a través de una resistencia, es un circuito abierto, efectivamente. Pero para que sea considerado como un circuito abierto, ha sido necesario que primero el capacitor se cargue. Y esa carga del capacitor es así, de forma exponencial. Bien. Entonces, efectivamente, aquí en esta partecita, el voltaje del capacitor llegó finalmente a 10 voltios. Pero para ello ha sido necesario que pase un tiempo. Entonces, con propiedad vamos a decir que cuando el capacitor se le alimenta desde una fuente de voltaje constante a través de una resistencia, el capacitor tiene un periodo transitorio, ¿sí? Durante el cual el capacitor se está cargando, está acumulando voltaje. Y después de que ese capacitor igualó al voltaje de la fuente que lo carga, tenemos lo que se conoce como el intervalo o el periodo en estado estable. Entonces, cuando de aquí en adelante
le pregunten cómo se comporta un capacitor al cual se le alimenta desde una fuente de voltaje constante a través de una resistencia, usted se da su tiempito y explica correctamente. Hay dos intervalos. El primero, que se conoce como intervalo transitorio, durante el cual el capacitor está acumulando energía, acumulando voltaje entre sus placas. Y luego de un cierto tiempo, este voltaje iguala al de la fuente que lo alimenta. De ahí en adelante, entra en lo que se conoce como estado estable. En estado estable ya no circula corriente a través del capacitor. Por lo tanto, equivale a tener un circuito abierto en estado estable. ¿Sí? Entonces, cuando usted estudie control automático, allí posiblemente vean más de estas características, aplicaciones justamente de este intervalo de carga para el capacitor. Resulta que antes de que aparezcan los PICs, los ABRs y toda esa serie de microcontroladores, este capacitor, justamente en este circuito que usted está viendo aquí, se utilizaba para el diseño de las alarmas. ¿Por qué razón? Porque usted podría decir, yo quiero que este capacitor de 100 microfaradios se cargue a un voltaje de 5 voltios después de 20 segundos. Entonces, su circuito de alarma, al momento que usted abre una puerta, por ejemplo, cierra un switch, el capacitor empieza a cargarse. Y si es que en ese intervalo de carga, antes de llegar a 5 voltios, no desconectó usted la alarma, el voltaje del capacitor llegará a 5 voltios y se dispara una alarma. ¿Sí? Entonces usted va a decir, bueno, ¿y ahora esto cómo hago los cálculos? Simplemente cuando aplique la siguiente ecuación. El voltaje del capacitor se calcula como el voltaje de la batería por 1 menos E elevado a la menos T sobre RC. Entonces voy a escribir aquí, porque no tengo en esta herramienta los exponenciales y esas cosas. E a la menos T sobre R por C. Aquí sí puedo escribir. Voy a poner letras pequeñitas, aunque sea RC. Ya está. Entonces esa es la formulita que usted necesita para calcular cuánto es el voltaje en el capacitor después de un cierto tiempo. Entonces, si por ejemplo usted dice, quiero que el capacitor se cargue a 5 voltios, entonces va a poner aquí 5 voltios, ¿no? Aquí pone 5 voltios, igual dice, la fuente que tengo aquí ha sido de 10 voltios, la batería vale 10 voltios, correcto, le pone allí 10 voltios. Y esto multiplica a 1 menos E a la menos T sobre RC. Entonces allí va a decir usted, quiero que llegue a estos 5 voltios después de 20 segundos. Entonces el tiempo vale 20 segundos. Le quedan dos incógnitas, R y C. Entonces ahí puede asumir, por ejemplo, asumo el capacitor de 47 microfaradios y despeja la resistencia que tiene que poner en serie. Entonces con este circuito usted podría controlar el tiempo de carga para que el capacitor llegue a cierto voltaje después de un tiempo específico. ¿Sí? Entonces ya sabemos qué es lo que pasa en DC con el capacitor y una resistencia en serie. Ahora, una vez que tenemos esto más o menos claro, les pregunto también cómo se comporta ahora el capacitor cuando se le alimenta desde una fuente de voltaje alterno, que es lo que tenemos aquí. Y eso nos va a contestar el señor Tigrero Leonardo. ¿Cómo se comporta el capacitor cuando se le alimenta desde una fuente de voltaje alterno? Como un corto.
como un cortocircuito, dice usted, ¿no es cierto? Entonces, recuerde que cuando estudió la electricidad, le dijeron seguramente que el capacitor puede ser trabajado en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. Si trabaja en el dominio del tiempo, tiene que utilizar la relación voltamperimétrica adecuada. Por ejemplo, I es igual a C por la derivada del voltaje entre las placas con respecto al tiempo. O, si pasa a trabajar en el dominio de la frecuencia, el capacitor tiene una reactancia que se calcula como 1 dividido para J omega C. JWC. Entonces, esta expresión de aquí es lo que se denomina la reactancia capacitiva. 1 sobre J omega C. ¿Estudiaron estas reactancias, señor Torres Ángel? Sí, estudiamos. Ah, perfecto. Entonces estamos por buen camino, ¿no es cierto? Entonces, mire usted, ¿qué pasa si es que estamos trabajando a una frecuencia, digamos, bastante grande? Supongamos de 10 a la sexta, por ejemplo. Esta reactancia capacitiva sería igual a 10 a la sexta. A ver, ya no le pude borrar aquí. Bueno, ustedes saben que esto es igual, ¿no? Entonces, si es que ponemos una frecuencia de 10 a la sexta, evidentemente que vamos a tener aquí una reactancia o una impedancia, si usted quiere, muy chiquita. Y si trabajamos a una frecuencia muy pequeña, digamos 10 a la menos 3, esta reactancia capacitiva o impedancia capacitiva pura va a ser muy grande. Entonces lo mismo, en alterna, usted no puede decir que el capacitor es un circuito abierto ni un cortocircuito. ¿De qué depende? Lo uno o de la frecuencia de trabajo de la señal con que estamos alimentando a este capacitor. Entonces, lógicamente, si yo pongo aquí una fuente de 120 voltios eficaces a una frecuencia angular de 10 a la 6 radianes sobre segundo, este capacitor prácticamente va a ser un corto y usted va a estar quemando el diodo y dañando la fuente. En consecuencia, para estas aplicaciones que vamos a estudiar, no caemos en esos extremos. Ni frecuencias extremadamente altas, ni frecuencias extremadamente bajas. Entonces vamos a analizar cómo se comporta este circuito aquí en la próxima clase. Bien, hasta allí, ¿alguna pregunta? Bien, entonces, si es que no hay preguntas, creo que podemos dar por terminada la clase del día de hoy.